El día de hoy, en esta noche, le pido a Dios que bendiga a todos aquellos que van a mirar este video, esta predicación, esta enseñanza. Espero en Dios que sea de bendición y de edificación para sus vidas espirituales. Aleluya. Entonces, hermano, hemos tomado como base el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13, hermanos. Estamos estudiando la serie Verdaderos Discípulos. En todas estas semanas, hermanos, yo les decía desde un comienzo que Jesús mandó a sus primeros apóstoles a ser discípulos, hermano, y no solamente creyentes. Muchas personas afirman creer en Jesús, mas sin embargo no son sus discípulos, hermano. Muchas personas tienen una confesión de labios, es decir, con su boca confiesan, hermano, a Jesús o dicen tener fe en Jesús, pero no son sus discípulos, hermano. Dijimos, hermano, en estas semanas que un discípulo es alguien que está comprometido con un maestro. En este caso, Jesús es nuestro maestro. Un discípulo es alguien que está comprometido con un maestro para aprender sus enseñanzas. Ahora, ¿cómo vamos a aprender las enseñanzas de nuestro maestro? Jesús físicamente ya no está aquí. Él no está aquí físicamente. Él está con la iglesia por medio del Espíritu Santo. Mas sin embargo ya no podemos venir a donde Él físicamente, como lo hacían los primeros apóstoles, para hacerle preguntas acerca, hermano, del reino de Dios. Mas sin embargo, hermano, y eso es para todos los que estamos aquí, me incluyo yo con ustedes, y para los jóvenes, para los hombres, para las mujeres. Entonces, si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que comprometernos con Él a aprender sus enseñanzas. Ahora, sus enseñanzas quedaron aquí, hermano, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces, para aprender sus enseñanzas, es obvio que tenemos que dedicar tiempo para leerlas, para estudiar la Biblia. Yo les decía, hermano, que la Biblia debemos de leerla, debemos de memorizarla y debemos de meditarla. Si solamente leemos, pero no tratamos de memorizar, hermano, ni tampoco de meditar aquello que leemos, pues no nos sirve de mucho, hermano. No nos sirve de mucho. Entonces debemos de estudiar las enseñanzas de nuestro maestro. Dijimos que un discípulo es alguien que imita el ejemplo de ese maestro. Nuestro maestro es Jesús. Entonces, si queremos ser verdaderos discípulos, debemos de esforzarnos por imitar de la misma manera en que Jesús vivió, hermano. Y también decíamos que un verdadero discípulo es alguien que transmite esas enseñanzas a otras personas, hermano, ¿verdad? El día de hoy voy a hablar bajo el título, o el título para el mensaje de hoy es Bajo el Señorío de Cristo. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Bajo el Señorío de Cristo. Hace 8 días hablábamos, hermanos, del costo del discipulado. Decíamos que ser un discípulo de Jesús, o para poder ser un verdadero discípulo de Jesús, hay un precio que se tiene que pagar, hermano. Ahora, a estas alturas, hermano, ustedes que han estado aquí escuchando estas enseñanzas, a estas alturas, mis amados hermanos, yo les aseguro que los que hemos estado estudiando nos hemos sentido probablemente confrontados en algunas áreas de nuestra vida. Nos hemos sentido probablemente entre la espada y la pared, hermano, acerca de ciertas decisiones que debemos tomar. Pero yo les he estado diciendo, amada iglesia, amados hermanos, yo les he estado diciendo que lo que Jesús quería, no necesariamente cuando Él vino aquí a la tierra, Él no se guió por tener miles y miles de personas o cientos y cientos de personas, hermano. Si Él hubiera querido eso, Él hubiera hablado un mensaje el cual no confrontara. Él hubiera hablado lo que las personas
en ese tiempo querían escuchar. Mas sin embargo, Jesús hablaba verdades, hermano, que confrontaban a las personas. Porque lo que Jesús quería era tener seguidores de calidad y no tanto cantidad, hermano. Es decir, de nada sirve que seamos cientos o que seamos miles, hermano. Por ejemplo, de nada nos sirviera aquí tener cientos, pero si esos cientos estamos comprometidos a medias únicamente. Porque lo que Dios quiere, lo que Jesucristo quiere, hermano, es que quienes somos sus seguidores nos comprometamos 100% con Él, hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar de el señorío de Cristo. Hablar del señorío de Cristo es hablar de autoridad. Hablar del señorío de Cristo es hablar de sumisión. El tema de la autoridad, mis amados hermanos, es un tema el cual, como humanos, por nuestra naturaleza caída, no nos gusta oír. Ya que nuestra naturaleza caída, hermanos, tiende a la rebelión. Como seres humanos, hermanos, nos cuesta someternos. Y esto lo podemos ver en las diferentes esferas de la vida, hermano. No nos gusta hablar de sumisión, de someternos, de sujetarnos. No nos gusta escuchar la palabra autoridad, hermano. Esto se ve en todas las esferas de la vida. Comenzando con la familia. Por ejemplo, la palabra de Dios le dice al hombre como cabeza de hogar, la palabra le enseña al hombre que él debe de someterse a la autoridad de Cristo. Someterse a la autoridad de Dios es lo que la Biblia le enseña al varón como cabeza de un hogar. La Biblia le dice, ok, tú eres la cabeza de ese hogar, tú eres el sacerdote de ese hogar, el líder de ese hogar, pero la Biblia le dice al varón, pero te tienes que someter a mí. Tienes que dirigir tu familia, a tu esposa, a tus hijos, tienes que dirigirlos conforme yo te ordeno en mi palabra. Y lamentablemente cuando el hombre, hermano, dirige su familia bajo su propia autoridad, quienes terminan sufriendo, hermano, es tanto la esposa como los hijos. Son quienes terminan sufriendo, hermano. Porque el hombre quiere dirigir el hogar conforme él cree o conforme él piensa, hermano, que debe de ser. Entonces, vemos que como humanos no nos gusta el tema de la autoridad. Pero no solamente a los hombres nos cuesta. ¿O sí, hermanas? Las hermanas, las mujeres. Hay mujeres que no les gusta someterse al esposo. Dios, la palabra de Dios le dice a la mujer, le ordena, ahora escuchen estas palabras, Dios le ordena a la mujer. Diferente, no es lo mismo decir Dios le ordena o Dios le pregunta a la mujer si quiere, ¿verdad? Dios le ordena a la mujer que se someta a su esposo como cabeza de hogar, pero lamentablemente en muchos hogares hay mujeres, yo no voy a decir que todas, pero hay mujeres que les cuesta someterse a su esposo. Y de aquí incluso la importancia, hermano, de que el hombre como cabeza de hogar se someta a Cristo. ¿Saben por qué? Porque si de por sí como humanos nos cuesta someternos a la autoridad de alguien más, imagínense un hombre, hermano, que gobierna su casa de una manera autoritaria, pues a la mujer le cuesta aún más. En cambio, si el hombre se sometiera a Cristo, tendría que ser más fácil para la mujer someterse a su marido, ¿cierto o no? Pero cuando el hombre no se somete, hermano, a Cristo, pues hay mujeres, y yo he sabido el caso de mujeres que si quieren, están dispuestas, no tienen problema con someterse a su esposo, pero se les hace muy difícil cuando el esposo no se somete a Cristo. Se les hace difícil, hay una lucha ahí. Entonces a veces la mujer se mira tentada a decir, pues como no hace caso, pues también me rebelo. Y ahí está el problema. Ahora, sigo con los hijos, hermano.
los jóvenes, los niños, los adolescentes, hermano, no les gusta la autoridad. No les gusta a los hijos someterse a la autoridad del padre, de la madre, mis amados hermanos. Y sobre todo cuando ya va uno entrando a cierta edad de la adolescencia, hermano. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones porque también fui joven. Y los que estamos aquí que ya somos adultos me van a entender porque también fueron jóvenes, hermano. Ahora, y no voy a decir que los jóvenes que están aquí todos sean así. Probablemente no. Probablemente entre los que están aquí hay algunos jóvenes obedientes, sumisos. Pero yo recuerdo, hermano, cuando yo era más joven o en la etapa de la adolescencia, a uno le cuesta trabajo obedecer a sus padres, someterse a la autoridad de sus padres, porque uno de joven, o al menos yo sí, así creía, así sentía, uno de joven cree, hermano, que lo puede y que lo sabe todo. Uno de joven dice, ¿qué me va a decir a mí mi papá, hombre? Yo puedo, yo sé. ¿Qué me va a decir a mí mi mamá si yo ya sé? Yo ya no necesito que ni mi papá, que ni mi mamá me diga nada, porque yo ya sé lo que debo de hacer o lo que debo de decidir. Ahora, y cuando hay varios miembros de la familia, incluso mis amados hermanos, yo he mirado, o quizás uno lo ha vivido también, que por ejemplo, que cuando los padres le ordenan algo al hijo, el hijo o la hija, en lugar de obedecer, empieza a señalar para otros lados. ¿Y por qué solo yo? ¿Y por qué no mandas a mi hermano? ¿Y por qué no mandas a mi hermana? Solo me dices a mí, y que esto, y que el otro, cuando en realidad el problema es que nos cuesta someternos. No nos gusta. Como humanos, si somos sinceros, hermano, no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Cierto o no? O a ver, de todos los que estamos aquí, levante la mano a quien le gusta que alguien más le diga lo que debe de hacer. Levante la mano al que le guste. Alguien que diga, a mí me gusta que me digan qué tengo que hacer. Si nadie levanta la mano, quiere decir que a nadie nos gusta que nos digan lo que debemos hacer. No nos gusta, hermano. Entonces, en las diferentes esferas de la vida, vemos que está este problema a la hora de hablar de autoridad y sometimiento. En las escuelas pasa lo mismo. Los jóvenes van a las clases, no se quieren someter a los maestros. Lo mismo vemos en los trabajos, en los empleados no se quieren someter al manejador, al jefe. Y lo mismo lo vemos en la sociedad o en la comunidad, hermano. ¿Por qué? Porque someternos o el sometimiento es algo que va contrario a nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída, hermano, tiende a la rebelión. O sea, somos rebeldes por naturaleza, pues, para que me entiendan, hermanos. Entonces, por eso cuando la Biblia nos habla de someternos a la autoridad de alguien más, nos cuesta mucho trabajo. Pero hoy, ahora, yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser verdaderos discípulos? A ver, levante la mano los que quieran ser un verdadero discípulo de Jesús. Levante su mano si usted dice, yo quiero ser un verdadero discípulo de Jesús. Ok, entonces, si usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, hoy vamos a aprender cómo la Biblia nos va a enseñar, nos va a decir Jesús mismo, que para poder ser un verdadero discípulo de Él, entonces tenemos que aprender a sujetarnos o a someternos a su autoridad, ponernos bajo su señorío, obedecer sus ordenanzas. Entonces leamos una vez más Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 13. ¿Está conmigo ahí o ya cerró la Biblia? Está hablando Jesús, hermano. Juan capítulo 13, verso 13. Dice así. Está hablando Jesús a sus apóstoles y les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien. ¿Y qué dijo Jesús, hermano? Al final, porque lo soy. Jesús les dice, ustedes con su propia boca me han llamado. Gracias, Dios te bendiga, gracias. Le dice Jesús a sus apóstoles, ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman con su boca Señor, y les dice Jesús, y dicen bien porque lo soy. Jesús dice, yo soy su maestro,
Yo soy el Señor de ustedes. Ahora, lamentablemente, hermano, en nuestra cultura o en nuestra época, la palabra Señor ha perdido su verdadero significado. Por ejemplo, allá en México, le llamamos Señor a una persona cuando ya es mayor de edad. ¿Verdad que sí? El Señor decimos. Pero no tiene otro significado, sino simplemente tratamos de dar a entender que es una persona quizás ya de edad. Decimos el Señor don Julano. Pero yo les voy a hablar, hermano, lo que significa, hermano, llamar a Jesús Señor. Porque Jesús dice, ustedes me llaman Señor. Y efectivamente yo soy Señor. La palabra Señor, hermano, viene de la palabra griega kurios. Y escuche bien, cuando usted busca el diccionario, el significado de esta palabra kurios, la traduce como aquel que es amo o dueño. Escuche esto, la palabra kurios es amo o dueño. Y dice el diccionario, quien ejerce derechos absolutos de propiedad. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy su Señor, Jesús está diciendo, yo soy su dueño de ustedes. Yo tengo los derechos absolutos de la vida de cada uno de los que son mis seguidores, dice Jesús, hermano. En otras palabras, el diccionario también la traduce esta palabra kurios como aquel que tiene el poder para decidir. Ahora, cuando usted compra algo que usted pagó un precio, hermano, usted dice, yo soy el dueño de este carro, yo soy el dueño de esta casa, yo soy el dueño de este televisor porque yo lo pagué, yo lo compré o yo lo hice. Y cierto no que con lo que, o de aquello que usted es dueño, cierto no que usted tiene el poder para decidir qué hacer con ello, ¿sí o no? Si usted compra algo, usted es dueño de hacer lo que quiera con ello. Si usted hace algo, hermano, fabrica algo, si usted lo fabricó, usted tiene todo el derecho de usted disponer de eso que usted hizo conforme a usted le plazca, porque usted es dueño de eso. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el dueño de ustedes. Yo soy el propietario de ustedes y yo tengo el poder para decidir sobre sus vidas. Yo tengo los derechos de las vidas de ustedes. Ahora, quien ha leído el Nuevo Testamento, hermano, ha leído que constantemente usan la palabra siervo. ¿Ha leído usted esa palabra en la Biblia, hermano? La palabra siervo. El apóstol Pablo era uno de los que mucho la usaba. La mejor traducción, hermano, de la palabra griega que se usa es la palabra esclavo. Solo que la Reina Valera la tradujo como siervo para que no se oyera tan fuerte. Pero la mejor traducción es esclavo, hermano. Entonces, cada que Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo, él estaba diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y cuando usted estudia un poquito en el tiempo antiguo, un esclavo era alguien que no tenía ningún derecho, hermano. No tenía ningún derecho. Los esclavos antes, los dueños los compraban, los adquirían, y el esclavo no tenía ningún derecho, hermano. Era el dueño de ese esclavo, el que tenía todos los derechos, hermano, de él. De manera que, por ejemplo, si el dueño mandaba al esclavo a trabajar pesado 8, 10 horas, hermano, y después de esas 8, 10 horas el esclavo regresaba a la casa, el esclavo no podía decir, vengo cansado, pues me voy a recostar 1 hora o 2 horas. No, si el dueño decía, ya trabajaste afuera, ahora quiero que hagas estas tareas aquí adentro de la casa, el esclavo no se podía negar porque el esclavo no tenía derechos, hermano. Era el dueño el que tenía los derechos sobre esa persona. Entonces, cuando la Biblia dice que somos siervos de Jesucristo y que Él es nuestro Señor, estamos diciendo que nosotros no tenemos derechos, hermano. Que nuestros derechos le corresponden a Jesús como nuestro Señor o como nuestro dueño. Y es aquí, hermano, donde este mensaje a muchas personas no les gusta. Y cuando les digo que a muchas personas, no crea que únicamente me refiero a los inconversos.
Me refiero a personas que estamos dentro de las congregaciones y cuando les decimos, mira, tú ya no tienes derechos como siervo de Dios, como sierva de Dios, tus derechos le pertenecen todos a Dios. Aquí es donde al ser humano no le gusta. Inclusive, mire, vaya conmigo a Salmo capítulo 12. Busca por favor el libro de los Salmos capítulo 12. Este versículo, hermano, Salmos capítulo 12, versículo 4, describe a la mayoría de las personas. A la mayoría del ser humano. Esta es la actitud del ser humano ante Dios. Y cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Salmos capítulo 12, verso 4. Amén. Ahora, como humanos no nos gusta que nadie nos diga cómo vivir. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado estas expresiones. Yo he hablado con muchas personas cuando les predico el evangelio y me dicen, yo no necesito un libro que me diga cómo debo de vivir. ¿Ustedes han oído esas expresiones? O probablemente las decíamos antes. Mira lo que dice Salmo 12:4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. Y mire, hay una pregunta aquí que el ser humano hace con arrogancia. Dice, ¿quién es Señor de nosotros? Está como diciendo, ¿quién me va a mandar a mí? ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? A mí nadie va a venir a decirme cómo debo de vivir. A mí nadie me va a venir a imponer un estilo de vida, una forma de vida. El ser humano, hermanos, se caracteriza en su arrogancia por retar al mismo Dios diciéndole, ¿quién es mi Señor? ¿Quién es Señor de nosotros? Dice el versículo. ¿Quién me va a decir a mí cómo vivir? Porque el ser humano quiere vivir su vida a su manera, mis amados hermanos. El ser humano quiere tomar sus propias decisiones conforme a su sabiduría. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos que me escuchan, que cuando un ser humano, hombre o mujer, toma decisiones basadas en su propia sabiduría, hermano, las consecuencias pueden llegar a ser fatales para su vida, hermano. No hay nada mejor que tomar la sabiduría de Dios, hermanos, para nuestra vida. No hay nada mejor que tomar los consejos de Dios para nuestra vida. Incluso los jóvenes que están aquí, yo les digo, no hay nada mejor como jóvenes de que tomen los consejos de Dios, porque los consejos de Dios son sabios. Los consejos de Dios son para su bien del ser humano, incluyendo a los jóvenes, hermano. Yo quiero decir a los jóvenes, Dios está interesado en ellos. Dios se interesa por los jóvenes. Dios quiere que los jóvenes tomen buenas decisiones. ¿Y cómo va a tomar uno buenas decisiones? Guiándonos por lo que nos dejó aquí escrito. Pero cuando el ser humano dice, ¿quién es mi Señor? No, a mí nadie me va a decir cómo yo debo de vivir. Entonces hay consecuencias. Y entonces, como seres humanos, cuando tomamos nuestras propias decisiones, es cuando sufrimos, hermano. Sufrimos por no haberle hecho caso a Dios. El Salmo capítulo 12, versículo 4 dice, ¿quién es Señor de nosotros? A mí nadie me va a decir cómo debo de vivir. Uno de los problemas, hermano, de que el ser humano rechaza la Biblia y rechaza el cristianismo tiene que ver con la voluntad. Mire, yo he hablado con muchas personas en las calles, hermano, con muchas personas. Desde gente que es atea, desde gente que tiene otras creencias o otras religiones, etcétera. Y yo me puedo dar cuenta que el verdadero problema del ser humano está en la voluntad, hermano. O sea, la gente pone excusas. La gente dice, no, es que en el cristianismo los pastores se hacen ricos. No, es que yo no creo que exista el infierno. No, es que yo no creo que exista la vida eterna. La gente pone muchas excusas, pero yo me he dado cuenta que el verdadero problema del ser humano, de rechazar la Biblia, de rechazar el cristianismo, de rechazar a Dios, el verdadero problema está en que el ser humano no quiere rendir su voluntad, hermano. Porque ellos saben que si aceptan la Biblia como palabra de Dios, incluso usted ha escuchado de estas clásicas, yo no sé si se las han dicho a usted, a mí me lo han dicho, la Biblia la escribieron hombres, ¿sí o no?
La Biblia la escribió hombre, yo ¿por qué le voy a hacer caso a los hombres? Dice, esa no es la palabra de Dios. En verdad lo que está detrás de eso, hermano, es no querer rendir la voluntad. Porque ellos saben que si les toca aceptar que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios, ellos saben que entonces tienen que rendir su voluntad a Dios. Y que por lo tanto ya no van a vivir a su manera, sino a la manera de Dios. Y es ahí donde el ser humano no queremos. Por eso ponemos una y muchas excusas, hermano. Pero vamos a continuar, hermano. Vamos a seguir. ¿Qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes para que participen y no se me duerman. ¿Qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? ¿Qué entiende usted por eso, hermano? Alguien, un valiente, una valiente. ¿Qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? Someternos a su palabra. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? Hacer lo que Él nos manda que hagamos. Sus mandamientos, ¿verdad? Ok. Ahora, otra pregunta. ¿Tiene Jesús en realidad el derecho? ¿Tiene Jesús el derecho, hermano, de exigirnos nuestra obediencia? ¿Tiene Él el derecho? Porque cualquiera puede decir, pero ¿por qué yo tengo que hacer lo que Él dice? ¿Pero por qué yo tengo que vivir como Él quiere que yo viva? Yo les pregunto, ¿tiene Jesús ese derecho? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué lo tiene? ¿Qué me dice usted? Porque Él ya vino y nos dio el ejemplo. Porque Él ya vino y nos dio el ejemplo. ¿Alguien más, hermanos? Yo les digo, ¿tiene Jesús el derecho de exigirnos nuestra obediencia? Ustedes dicen que sí. ¿Por qué tiene Jesús ese derecho? Pues porque también Él nos creó, Él nos dio la vida. Ok. O sea, nosotros, si hubiésemos decidido nosotros venir a este mundo por nosotros, nunca hubiera sido posible tener vida nosotros. Pero gracias a Él, pues estamos aquí con vida y pues le debemos, ¿verdad? Esa reverencia y le debemos a Él esa honra, pues, de guardar sus mandamientos. Ok, dije, nuestra hermana le dijo porque Él nos dio el ejemplo, y dijo nuestro hermano más porque Él nos creó. Y dijo, nuestro hermano más dijo algo bien importante: nadie nacimos o nadie estamos aquí por voluntad propia, ¿verdad que no? Es cierto. ¿Verdad que sí? De los que estamos aquí, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no decidimos existir, hermano. Entonces eso significa que le debemos la existencia al Creador, hermano. Él nos hizo, Él nos creó. Ahora, ¿qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? Yo se los digo. Número uno, implica el reconocimiento de su propiedad. Reconocer que somos su propiedad, hermano. ¿Y cómo es que somos su propiedad? Número uno, porque Él nos creó. Él nos hizo, hermanos. Estamos aquí porque Dios nos creó. Dios creó al ser humano. Dios es el que nos dio la vida, hermano. Entonces, por cuanto Él nos hizo, significa que Él es nuestro dueño. Y Él tiene el derecho, hermano, a exigir nuestra lealtad, nuestra obediencia. Pero no solamente, hermanos, somos su propiedad porque nos creó. Ahora recuérdese, cuando Él creó a la primer pareja humana por su desobediencia entró el pecado, hermano, y entonces el pecado y las fuerzas del mal se enseñorearon de nosotros, hermano. Éramos esclavos del mal. Es más, la Biblia dice en Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Antes estábamos, por así decirlo, bajo el señorío de Satanás. Consciente o inconscientemente, hermano, pero vivíamos bajo su señorío, hermano, porque el ser humano decidimos darle la espalda a Dios. Pero cuando Cristo vino hace 2000 años, vino a morir, a pagar un precio por nosotros, de manera que aunque le pertenecíamos por creación, pero por nuestra desobediencia, hermano, vivíamos bajo el señorío del maligno. Pero cuando Cristo viene y muere por nosotros, vamos a decirlo así, que nos vuelve a adquirir de vuelta, mis amados hermanos. Y esto lo dice la Biblia. Mire, acompáñenme por favor a 1 Corintios 6:20. Dice que fuimos comprados por un precio, hermano.
Primera de Corintios 6:20. Entonces somos de Él por creación, Él nos creó, pero somos de Él, hermano, porque cuando nos habíamos perdido, Él nos compró de vuelta. Primera de Corintios 6:20, hermanos. Y cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Mira lo que dice Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido, ¿qué? Comprados, ¿por qué? Por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la vida del Hijo del Dios viviente. Hemos sido comprados, hermano. Estábamos perdidos, estábamos bajo el señorío del reino de las tinieblas. Viene Jesús, muere en la cruz, hermano, por nuestros pecados y nos vuelve a adquirir nuevamente, nos vuelve a comprar por un precio. Eso debería de hacer que estemos agradecidos con Él. Yo les pregunto, ¿cuántos están agradecidos? No, están agradecidos, ¿ah? Decir, gracias, Señor, porque yo estaba perdido, Señor. Yo estaba mal. Yo vivía bajo el señorío del pecado y del mal, Señor, y de las fuerzas de las tinieblas, pero tú me compraste, dice, habéis sido comprados por precio. Entonces Jesús, verdaderamente Él es nuestro dueño. Entonces, ¿qué implica vivir bajo el señorío? Implica, hermano, el reconocimiento de propiedad. O sea, reconocer que somos su propiedad, porque Él nos hizo y porque cuando nos habíamos perdido, Él nos compró. Somos de Él, hermano. Somos de Él. Entonces tiene todo el derecho para exigir o para demandar nuestra obediencia. Yo espero en Dios que de los que estamos aquí, en nosotros ya no haya este tipo de vocabulario de decir, yo con mi vida, yo hago lo que yo quiero. Ese vocabulario o esa mentalidad ya no cabe en los que somos hijos de Dios. Yo tomo, o decir, yo tomo mis decisiones conforme yo creo que es mejor. Ese vocabulario ya no cabe, hermano, en la mentalidad de un hijo, de una hija de Dios. Porque ahora somos de Él, hermano. Entonces ahora todo lo que hacemos en todas las áreas de nuestra vida, hermano, porque mire, a veces también le hemos rendido nuestra voluntad a Dios en algunas áreas de nuestra vida. O sea, en algunas áreas le decimos a Dios, yo te quiero obedecer, y no nos cuesta, ¿cierto o no? Pero hay otras áreas donde a veces Dios nos está diciendo, aquí te está faltando. Y a veces tenemos el atrevimiento de decirle a Dios, Dios, ahí no te metes. Ahí déjame a mí. Yo ahí voy a ver, yo cómo yo le hago. Y Dios no quiere eso, hermano. Porque Él nos compró completamente, hermano. Él no compró solamente una área de nuestra vida. Él nos compró completamente para que nosotros seamos de Él, hermano. Entonces, ¿qué implica vivir bajo el señorío? Reconocer eso, hermano. Usted y yo lo debemos de reconocer. ¿Qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? Implica, escuche bien, una sumisión total. Sumisión total es lo que les estoy diciendo. Que usted se va a someter a Dios no solo en las áreas que usted y yo queramos. Sumisión total es someternos en todo lo que Él nos dice. Nada de que, pues aquí sí, Señor, pero en esta área me cuesta y no quiero y ahí ve cómo le haces. No. Vamos a la Biblia, hermano. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? Sumisión total, que nos sometamos totalmente. Lucas capítulo 6, verso 46, hermano. Por favor, y cuando esté ahí, dígame amén. Una pregunta, hermano. Levante la mano todo aquel que reconozca a Jesús como su Señor. A ver, levante la mano. ¿Usted reconoce a Jesús como Señor? Levántela. Ok. Lucas 6, 46. Aquí está hablando Jesucristo, hermano. Entonces, nota el reclamo de Jesús. Dice así, Jesús hablando a las multitudes: ¿por qué me llamáis? ¿Y cómo lo llamaba la gente, hermano? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Entonces, note, hermano, cómo Jesús le recriminó a las personas.
Yo sé que a veces hablamos del Dios de puro amor, pero está bien, Dios es amor, efectivamente, hermano. Y es más, le digo algo, escúchenme bien. No hay nadie, hermano, que nos ame de la manera que Dios nos ama. No existe nadie en este mundo, en esta vida. El amor de Dios es el mejor amor que el ser humano puede llegar a experimentar, porque es un amor verdadero, genuino, sincero, hermano. Pero Dios no solo es amor. Dios es santo y Dios es justo, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo, Él es Señor. Mire, la recriminación de Jesús a las multitudes, hermano, le dice: ¿por qué me llaman Señor? O sea, ustedes dicen que yo soy su dueño, que yo tengo derechos sobre ustedes, sobre cada área de su vida, pero Jesús les dice: pero no hacen lo que yo les digo. Ahora, escúchame bien, mis amados hermanos, es que hay un problema que existe hoy en día en las iglesias con los predicadores. Hoy en día, hermanos, se está presentando a Jesús únicamente como Salvador. Los que predicamos, hermano, por querer quedar bien con las personas. Ahora, yo entiendo que a veces las personas tenemos problemas, hermano. Yo entiendo que a veces las personas ocupamos escuchar una palabra de aliento, una palabra de consolación, una palabra, hermano, que nos consuele, que nos motive. Yo entiendo que como humanos tenemos diferentes problemas con los cuales lidiamos y necesitamos escuchar, hermano, que ese Dios está ahí por nosotros y para nosotros. Pero hoy en día los que predicamos, lamentablemente, por querer quedar bien con medio mundo, presentamos a Jesús únicamente como Salvador. ¿A qué me refiero? Presentamos a Jesús como aquel que te va a solucionar tus problemas, como aquel que te va a ayudar. Y no digo que no nos ayude, Él nos ayuda, hermanos, porque Él es bueno, porque somos de Él, somos sus hijos, somos su pueblo. Efectivamente Él ayuda, hermano, a los que somos de Él. Pero los que predicamos únicamente a veces le hablamos a las personas de Jesús como tu Salvador, como el que te va a salvar, el que te va a socorrer, el que te va a ayudar en los problemas. Y está bien, hermano. Pero se nos olvida decirle a las personas que Jesús no solo es Salvador, porque sí lo es, pero se nos olvida decirle a las personas que Jesús también es Señor, hermano. Y que como Señor, que así como acudimos a Él como Salvador para que nos salve y nos libre, así también debemos de acudir a Él con nuestra voluntad rendida, porque Él es Señor, hermano. Muchas personas quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, le recriminó a las personas porque únicamente lo buscaban para que les hiciera milagros, hermano. Jesús les dijo: ustedes me buscan porque multipliqué los panes y los peces y porque les di de comer hasta que saciaron, pero no me buscan porque entienden quién yo soy, hermano. Esta historia se repite hoy en día. Muchas personas quieren a Jesús como su Salvador, pero no lo quieren como su Señor. O sea, venimos: Jesús, sálvame, ayúdame, tengo problemas de salud, tengo problemas económicos, tengo problemas en la familia. Pero cuando Jesús dice: ok, pero me tienes que obedecer, no, ahí ya no, Jesús. Ahí pinto mi raya. Yo te necesito para que me salves. Te necesito para que me soluciones mis problemas, no para que me digas cómo vivir. Parte de la culpa es de los que predicamos, porque no estamos siendo fieles a presentar el mensaje completo, de decir: efectivamente Jesús salva, pero Jesús también es Señor y exige nuestra obediencia. Aquí Jesús le reclamó a la gente: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y ustedes no hacen lo que yo les digo? ¿Qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? Sumisión total. Que le entreguemos a Jesús cada área de nuestras vidas y le obedezcamos, hermano. Porque si le decimos: Señor Jesús, le estamos diciendo: tú eres mi dueño y yo debo de obedecerte. Y en un tercer punto, hermano, ¿qué implica vivir bajo el señorío de Cristo? Implica, hermanos, una obediencia incuestionable. ¿A qué me refiero con incuestionable? O sea que cuando Él nos ordena algo, no deberíamos de cuestionarlo. Pero como humanos tendemos a cuestionarlo, ¿sí o no? Yo le pregunto: ¿alguna vez usted ha cuestionado a Dios? Seamos sinceros. Como humanos
lo cuestionamos. Pero vivir bajo el señorío de Cristo, hermano, implica una obediencia incuestionable. O sea, no deberíamos de cuestionarlo. Cuando Él nos ordena algo, deberíamos de hacerlo, aunque muchas de las veces o algunas veces no entendamos lo que Él nos está pidiendo hacer. Si usted ha leído los evangelios, les pongo estos ejemplos, hermano, y yo quiero que usted los analice junto conmigo. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, algunos de ellos, entren a cierta ciudad, van a hallar un pollino o un burrito ahí amarrado, desátenlo y tráiganmelo. Si los dueños del pollino, del burro, les dicen, hey, ¿qué haces con el burro? Ustedes simplemente díganle, el Señor lo necesita, lo vamos a traer para atrás. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si el Señor lo manda a hacer algo así? ¿Hubiéramos ido? Un ejemplo, si ahorita estuviera parqueada una troca, hermano, que le pertenece a una persona del edificio de ahí enfrente y tiene la llave ahí, y el Señor Jesucristo le dijera, quiero que vayas y me agarres de esa camioneta que está ahí, y si sale el dueño y te dice, hey, ¿qué haces con mi camioneta? Quiero que tú nomás le digas, el Señor la necesita. ¿Usted y yo iríamos? ¿Sí iría usted o no? Porque usted quizás no conoce al dueño de la camioneta. Quizás el dueño de la camioneta más que usted se lo quería robar. Entonces Jesús a veces les pedía cosas, hermano, que no hacían sentido a la mente. En otra ocasión dice que querían ver si Jesús pagaba los impuestos. Estaba Pedro con él y Jesús le dice al apóstol Pedro, mira, para que esto no se escandalice, ve y arroja tu anzuelo. Al primer pez que saques, le vas a abrir la boca y va a traer una moneda ahí. Y eso lo vas a pagar por los impuestos tuyos y míos, Pedro. ¿Qué hubiera hecho usted si Jesús le ordena hacer algo así? Si le dice que se vaya aquí al río Columbia, que aviente, hermano, la caña y que al primer pez que saque le abre la boca y que ahí va a traer una moneda, yo le pregunto, ¿usted lo hubiera hecho sin cuestionamiento? Ahora, yo leo esas historias y yo digo, qué cosas a veces un poco extrañas, hermano, o que parecían no hacer sentido, ordenaba Jesús, mas sin embargo los discípulos le obedecieron. Mientras meditaba yo esto, hermano, se me venía a la mente que a veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que no, parece que no hacen lógica, o que no tienen sentido, hermano. Mire, me recordaba yo cuando vivíamos con mi esposa allá en California, tenía un trabajo pues más o menos bien. Habíamos llegado a rentar con mi esposa un apartamento. Ahora ya en California pues la renta está cara, pero mi esposa había aplicado para unos apartamentos de gobierno, un apartamento muy bonito, dicho sea de paso, y pagábamos 280 de renta. Hermano, pues las personas que vivían ahí tenían 20, 30 años viviendo ahí. Muchos no se salían de ahí, porque pagar 280 de renta, hermano, pues está casi regalado. Entonces yo recuerdo cuando estábamos allá con mi esposa, tenía el trabajo estable, pagaba 280 de renta, y me recuerdo que en ese tiempo mi esposa estaba esperando a Aileen, nuestra hija Aileen, y era un embarazo de alto riesgo, nos dijo el médico. Le dijo a mi esposa que ella tenía que pasar acostada todos los días porque era de alto riesgo, no debía de hacer nada. En esos días, hermano, estábamos teniendo pues problemas en el sentido espiritual con mi esposa, y yo pude entender que Dios me decía que me viniera aquí a este estado. Mi hermano Omar ya tenía mucho tiempo diciéndome que me viniera aquí a este estado, y pues yo no quería. Yo le decía que no, o le decía y luego. Pero yo entendí que Dios me dijo que me viniera a este estado de Washington, hermano. Yo recuerdo que le comenté a mi esposa Rubí, le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a ir para Washington. Y mi esposa dijo, pero ¿cómo? Si aquí ya tienes tu trabajo, mira, pagamos muy bien poquito de renta, el médico me ha dicho que mi embarazo es de riesgo, y pues incluso mi esposa le comentó al médico del viaje, y el médico le dijo, no, es recomendable que lo haga. Recuerdo que en esos días yo hablé, hermano, con los compañeros del trabajo y les dije, ¿saben qué? Ahí nos vemos, en unos días yo me voy a ir para Washington. Recuerdo que mis compañeros del trabajo, obviamente ellos no eran cristianos, ellos me empezaron a decir, ¿estás tú loco? ¿Qué vas a ir a hacer a Washington? Allá el trabajo es por temporadas, aquí estás ganando bien, pagas poquito de renta,
¿Estás loco con la decisión que quieres tomar? Recuerdo que fui con los manejadores y les dije, ¿saben qué? Les doy 2 semanas de aviso porque ya voy a dejar el trabajo. Recuerdo que los manejadores me ofrecieron más dinero, me decían, ¿cuánto pides para que no te vayas? Y yo les dije, ya no es cuestión de dinero, simplemente me tengo que ir. Lo que yo les quiero decir, que humanamente no tenía sentido, hermano. No hacía sentido, hermano, porque yo ya tenía un trabajo estable allá. Pagaba poco de renta, mi esposa con un embarazo de alto riesgo, el médico le dijo, no está bien que haga ese viaje de casi 20 horas con su embarazo de alto riesgo, pero le dije a mi esposa, yo le voy a obedecer a Dios. Y yo no sé cuánto tiempo voy a tardar para hallar trabajo allá, pero Dios me va a proveer un trabajo. Y Dios, le dije a mi esposa, Dios te va a cuidar a ti y Dios va a cuidar a nuestra hija que viene también ahí en tu vientre. No te preocupes, Dios no nos va a desamparar. Pues yo recuerdo que llegué un domingo, hermanos, y yo dije, bueno, quizás me esté un par de semanas sin trabajar. Pues como todos los amigos ya decían, no, yo ya estuve en Washington, allá no hay trabajo, allá es por temporada, decían en el feed. Pues yo llegué el domingo, hermano, y que mi hermano Omar me dice, ya mañana te vas a trabajar conmigo. Yo dije, bueno, yo quería aunque sea una semana de vacaciones, pero pues no se pudo. Al día siguiente, hermano, para gloria de Dios y gracias a Dios, hermano, al día siguiente que yo llegué aquí, yo llegué un domingo, hermano, y el lunes ya estoy trabajando. ¿Qué les puedo decir de la bebé de Aileen? Ahí está Aileen. El médico dijo, no es recomendable el viaje, pero yo le dije a mi esposa, vamos a confiar en Dios. No tenía sentido, no tenía lógica dejar todo eso, hermano, por venir aquí a empezar de cero. Y aunque han venido luchas y pruebas, pero gracias a Dios aquí estamos, hermano. Entonces lo que yo le quiero decir es que a veces el Señor le va a pedir cosas a usted que probablemente no le hagan lógica. Usted no le vea ningún sentido a lo que el Señor le está pidiendo, pero si usted quiere ser un verdadero discípulo, usted tiene que obedecerle al Señor, hermano, y confiar en Él, que Él es bueno y que Él va a cuidar de usted, hermano. Ahora, otra cosa que le quiero decir. Cuando hablamos de una sumisión total, yo le quiero decir con esto que va a haber ocasiones en las cuales probablemente usted y yo no queramos hacer algo que Jesús nos pide, pero lo tenemos que hacer aunque no queramos, hermano. Les pongo un ejemplo. Todos en esta vida, en esta tierra, en este mundo, a veces ha habido personas que nos han lastimado, hermano, que nos han herido. ¿Y qué nos dice el Señor? Tienes que perdonar. Pero a veces no queremos, ¿cierto, Norma? Porque pensamos y decimos, es que la persona no merece que lo perdone, o no merece que la perdone, porque no pensó en mis sentimientos cuando hizo lo que hizo, o cuando me dijo lo que me dijo, y decimos, no queremos. Pero con esto, hermano, al decir que Jesús es nuestro Señor, significa que incluso le vamos a obedecer cuando haya cosas que en nuestra humanidad no queramos hacerlas, hermano. Yo les aseguro, va a haber áreas en nuestra vida en las que a veces no vamos a nuestra humanidad, como si no quisiéramos hacer las cosas que el Señor nos pide, pero lo vamos a tener que hacer, hermano. Porque ahora Él es nuestro dueño y Él es nuestro Señor. Y ya para ir terminando, hermano, mire, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 7, versículo 21, hermano. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y cuando esté ahí, por favor, me dice amén. Ahora yo le pregunto, ¿habrá alguna área en nuestra vida que Dios nos esté pidiendo hacer algo y no hemos querido? Yo pregunto, no lo sé. Cada quien. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Jesús? De una falsa profesión. Profesar significa decir con tu boca. No todo el que profesa con su boca, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, por decir Jesús es mi Señor, no vamos a entrar al cielo. Dice Jesús,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Entonces, hermano, lo que decimos tenemos que acompañarlo con lo que hacemos. ¿Sí me entienden? O sea, si decimos que somos discípulos de Jesús con la boca, tenemos que respaldar eso con nuestros hechos. Si yo digo Jesús es mi Señor con mi boca, si yo digo Jesús es mi Señor, con mis hechos yo tengo que respaldar lo que estoy confesando, hermano. Si mis hechos no respaldan lo que yo digo con mi boca, es más, hermano, hasta podemos cantar bien bonito a la hora de hablar, podemos cantar hermoso, que se oiga bonito a la hora de cantar algunos cantos donde digan que Jesús es nuestro Señor. Pero si nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro estilo de vida no va de acuerdo a lo que decimos con nuestra boca, es en vano, hermanos. Es en vano, es una falsa profesión, y Jesús es sincero con nosotros y nos dice: no van a entrar nadie al cielo por decirme con su boca Señor. Tienes que hacer la voluntad de Dios, nos dice Cristo a cada uno de los que estamos aquí, mis amados hermanos. Ahora, estos temas son los que cuestan trabajo digerirlos o a veces aceptarlos. Los podemos escuchar, pero aceptarlo es otra cosa. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Entonces, bajo el señorío de Cristo, hermano, implica reconocer que Él es nuestro dueño, que Él tiene los derechos absolutos sobre nuestra vida, que Él tiene el poder de decidir, y que por lo tanto todo lo que Él nos ordena, hermano, deberíamos de obedecerlo sin cuestionamiento. Ahora yo les pregunto, ¿cómo estamos cada quien de los que estamos aquí, hermano? ¿Estamos viviendo realmente bajo el señorío de Jesús? ¿Estamos haciendo las cosas a la manera de Cristo o estamos haciendo las cosas a nuestra manera? A los hermanos, las hermanas y a las personas que miren esta enseñanza, yo les dejo esta reflexión. No basta acercarnos a Jesús como el Salvador, como aquel que nos va a solucionar los problemas. A Jesús debemos de aceptarlo como Salvador, pero debemos de acercarnos también a Él como Señor, como el que tiene el derecho de decidir y el poder de decidir sobre nuestras vidas. Así es que se los dejo para la reflexión y para que cada quien ahí en lo personal con Dios, ojalá y los que escuchen este mensaje decidan rendir voluntariamente todo su ser, su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga a los que miren este video. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos, hermanos? Los que